nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así puestos de pie, recibimos al siervo del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Les pido, amados hermanos, abran por favor su Biblia en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, a fin de que unidos leamos el versículo número 16. Primera a Timoteo 3, 16. Así dice la palabra de Dios: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Tomen asiento, por favor. En su segunda epístola, capítulo 1, versículo 21, el apóstol Pedro dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo al que se refiere el apóstol Pedro, quien inspira al profeta Isaías para decir: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y más adelante, en el capítulo 9, versículo 6, el mismo profeta Isaías dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto que refiere el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, es confirmado por el ángel Gabriel cuando visita a María, y después de hacerle patente la salutación y mensaje de Dios, el ángel le dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Un mensajero de Dios se presenta en sueños a José para decirle: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, dice el Evangelio de Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Llegado el cumplimiento del tiempo, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y conforme al ritual de la ley mosaica, José y María se presentaron en el templo para hacer conforme a lo que
la ley establecía. Y había en Jerusalén, dice el Evangelio de Lucas, un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La anunciación, nacimiento, obra, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo hacen que también, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo resume de una manera maravillosa lo que él mismo denomina el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aleluya. Pero ahora, amados hermanos, ya no es el profeta Isaías, ya no es Simeón el que por el Espíritu reconoce en aquel pequeñito de unos días de nacido al Mesías prometido, sino que ahora somos nosotros, es usted, soy yo, quien por el mismo Espíritu debemos considerar el misterio de la piedad a la luz de la Escritura y de la profecía que sobre el niño Jesús fue dicha, para que por el mismo Espíritu nosotros comprendamos cuál es el verdadero sentido de la Navidad, y de esa manera estemos en condiciones, en aptitud, en disposición, no solo de postrarnos a sus pies para adorar su nombre, sino también para serle fieles y servirle todos los días de nuestra vida. En primer lugar, dice la Escritura: el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que de acuerdo a lo que describe el evangelista Mateo, traducido es Dios con nosotros. Significa, amados hermanos, que aquel pequeño niño es Dios, el Verbo que fue hecho carne, el resplandor mismo de la gloria de Dios y la esencia misma de su sustancia. Es Dios y no otro el que viene a revelarse y a manifestarse al mundo, para que el mundo pueda relacionarse con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Si Emmanuel significa Dios con nosotros,
significa que verdaderamente, amados hermanos, Dios venía a este mundo. Salomón, cuando consagró el templo, dijo: los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? Gloria a Dios, aleluya. Y ahora nosotros, a la luz del cuadro de la Navidad y de la profecía dada por Dios y de la revelación que el Espíritu Santo nos da, decimos: sí es posible, porque Dios envió a su Hijo Jesucristo, aleluya, quien dijo antes de ascender a los cielos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para que a través de esa palabra y de esa promesa se convalidara el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y de esa forma nosotros comprendamos, amados hermanos, que independientemente de la circunstancia que usted y yo vivamos sobre esta tierra, Dios está con nosotros. Y que cada vez que nosotros vengamos a este altar de las misericordias, y que cada vez que nos postremos en su presencia, lo hagamos con la plena certeza de saber que Emmanuel está con nosotros. Y en esa seguridad nosotros no solo le alabemos y le glorifiquemos, sino que también depositemos a sus pies nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras necesidades, sabiendo que no estamos solos, porque aquel cuyo nombre le fue dado Emmanuel es el mismo que dijo: yo estaré contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Aleluya. Qué importante entonces que el nombre Emmanuel cobre sentido para nosotros como cristianos en esta Navidad, al saber que Dios se hace presente en el niñito del pesebre, para que a través de él ahora usted y yo vivamos en la seguridad de su presencia todos los días de nuestra vida. Y su presencia es sinónimo de paz, de consuelo, de bendición, de fortaleza, de valor, de fe, de seguridad. Y su presencia es la que nos impulsa, amados hermanos, a seguir adelante en el nombre del Señor Jesús, sabiendo que no estamos solos, sino que Él está con nosotros. Y si Él por nosotros, ¿quién contra nosotros? A su nombre, gloria. Por el mismo Espíritu, decíamos hace un momento, el profeta Isaías dijo también que aquel niño sería llamado admirable, admirable consejero. Cuando nosotros reflexionamos y meditamos en esto, hermanos amados, el Espíritu nos quebranta y nos constriñe al darnos cuenta, en primer lugar, que el Señor Jesús, siendo Dios, teniendo su trono en los cielos, lleno de gloria y majestad, siendo adorado, reverenciado por los ángeles, arcángeles, serafines y querubines, estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria para venir a este mundo y tomar forma humana y darse a conocer a los hombres con un propósito especial. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Así que lo importante no solo es saber que Cristo nació, sino para qué nació. Y cuando nosotros consideramos esto, nos damos cuenta
que el Señor Jesús dejó su trono de gloria en los cielos para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Luego entonces, si nosotros estábamos perdidos y ahora hemos sido encontrados en Cristo Jesús y en Cristo hemos alcanzado salvación y vida eterna, entonces Él estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria para venir a nacer en un pesebre en medio de la paja y de los animales, por amor a usted, por amor a mí y por amor a todos nosotros. Y esto, hermanos, le da un sentido muy especial a la Navidad en relación con nuestra vida, pero sobre todo en nuestra vida en relación con el Señor nuestro Jesucristo. Y por ello es admirable es saber que a pesar de la condición en la que nosotros nos encontrábamos, allí el Señor, hermanos, nos levantó. Allí el Señor nos transformó, allí el Señor nos cambió, allí el Señor nos dio una nueva vida. Cuando quizá no solo la sociedad nos rechazaba, sino aún nuestros propios familiares nos menospreciaban, el Señor Jesús abrió sus brazos y nos trajo así para que en su amor, que es admirable, nosotros recibiésemos perdón de pecados, nosotros recibiésemos salvación y recibiésemos vida eterna. Y de esa manera nosotros entendamos por qué el profeta lo describe como aquel que es admirable consejero, porque a través de su palabra nosotros podemos encontrar, hermanos, el consejo de Dios. Y dice el mismo profeta Isaías que los consejos de Dios, los consejos antiguos, son verdad y firmeza. Como pastores, como directivos, como colaboradores, nos podemos equivocar porque somos finalmente humanos. Cuando usted pide una opinión, cuando usted pide un consejo, cuando usted pide una dirección de qué hacer, pero cuando nosotros acudimos al Señor por el Espíritu a través de su palabra, el Señor, que es el admirable consejero, siempre nos dará la respuesta exacta a nuestra circunstancia, a nuestra situación, y entonces nosotros entenderemos por qué la Escritura lo revela como el admirable y el admirable consejero. A su nombre, gloria. Quizá muchas veces habíamos leído o escuchado que Él es Dios fuerte, pero no logramos nosotros comprender a plenitud esto hasta que efectivamente su autoridad, su señorío, su poder, su potestad se hacen patente en lo que el Señor hace en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos. Porque cuando el profeta Isaías por el Espíritu Santo le está revelando como el Dios fuerte, le está revelando como aquel que creó los cielos y la tierra, le está revelando como aquel que abrió el mar rojo, le está revelando como aquel que detuvo las aguas en el río Jordán, le está revelando, amados hermanos, como aquel que venció a los ejércitos enemigos de Israel. Lo está revelando como el poderoso de Israel. A su nombre, gloria. El que tiene todo poder, el que tiene toda potestad, el que tiene toda autoridad. Y en esa autoridad y potestad, aquel Dios fuerte que presenta el profeta Isaías es el que un día también a nosotros, hermanos, nos perdonó. Vuelvo a insistir, nos salvó y nos dio vida para la gloria de su nombre. Pero en ese poder y autoridad es el que también nos ha sanado cuando hemos estado enfermos. Es el que nos ha levantado cuando hemos estado caídos. Es el que nos ha fortalecido cuando nos hemos sentido débiles. Es el que ha enderezado nuestros pasos. Es el que ha roto las cadenas de acero y los cerrojos de hierro los ha hecho pedazos. Porque grande es nuestro Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Él es el Dios fuerte que nació hace cerca de 2000 años
en Belén de Judá. Él es Padre eterno, porque Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es príncipe de paz. A su nombre, gloria. Hermanos amados, si hay algo que requiere la sociedad, el país y el mundo entero hoy día es paz. Y el Señor Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa paz que el príncipe de paz da al corazón del hombre es una realidad cuando el hombre, cuando la mujer dispone su corazón para que aquel niñito del pesebre venga a nacer en su corazón y sea una realidad en su vida y no meramente una celebración decembrina o navideña. Esa verdadera paz es la que Él hoy día está dispuesto a otorgar a todo aquel que abre las puertas de su corazón para que Él venga a reinar. Y mientras no dispongamos nuestro corazón y abramos la puerta, no conoceremos la verdadera paz. No experimentaremos la paz de Dios. Claramente dice la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para que esa paz de Dios venga a nosotros, necesitamos que el niñito del pesebre venga a nacer en nuestros corazones, y entonces le conoceremos no solo como el admirable consejero, no solo como el Dios fuerte, sino también como el príncipe de paz. A su nombre, gloria. Y entonces nosotros podremos celebrar una Navidad diferente, donde no hay problemas, discusiones, desavenencias, luchas, críticas, burlas, golpes, violencia, sino que en el seno del hogar, en el seno de la familia, habrá verdadera paz, por cuanto que la Navidad, que es Cristo, Cristo es el corazón de la Navidad, ha venido al seno de la familia, ha venido al seno del hogar, de tal manera que si en esta noche hay alguien que viene por primera vez, por segunda o tercera ocasión, y quiere disfrutar y participar de esa paz de Dios, es importante que abra su corazón a Jesucristo, el Hijo de Dios, y pueda vivir y disfrutar esa paz para la honra y gloria de su nombre precioso. El ángel le dijo a José y también a María: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, ¿cuántos han sido perdonados? ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos son hijos de Dios? Dice el apóstol Juan: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el ungido, que Él es el Hijo de Dios. A los que creen que Él es el Salvador del mundo, lo pueden hacer hoy su Salvador personal y recibir la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque solo a Él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre,
para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A su nombre, gloria. Cuando nosotros, amados hermanos, leemos la Escritura y particularmente los Evangelios, nos damos cuenta que efectivamente el Señor Jesús vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dos vertientes rectoras de su ministerio terrenal: servicio y sacrificio. Y ese servicio por la humanidad y ese sacrificio por los pecadores, entre los cuales estábamos nosotros, hizo que Él subiera la cuesta del Calvario, que Él derramara su sangre preciosa, que Él entregara su vida al Padre en rescate, en redención por el pecado de todos nosotros, y que después de muerto resucitara al tercer día, ascendiera a los cielos, de donde también muy pronto Él vendrá por nosotros. A su nombre, gloria. Su nombre, su evangelio, su palabra fue predicada, fue anunciada, y desde hace cerca de 2000 años que el Señor Jesús dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Desde entonces y hasta el día de hoy, su nombre se sigue proclamando, su evangelio se sigue predicando, y en su nombre miles y millones de almas siguen siendo redimidas para la honra y gloria de su nombre precioso. Aleluya. Este es lo que ahora a nosotros nos pudiera parecer familiar, el misterio al que se refiere el apóstol Pablo en su epístola a Timoteo, y que de manera particular en el capítulo 1, verso 26 de Colosenses dice el apóstol: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a ustedes, a nosotros. Efesios capítulo 3, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Aleluya. El apóstol Pedro, refiriéndose también a este asunto, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba del Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aleluya.
Así que, amados hermanos, el ministerio de la piedad es el misterio que conexiona la Navidad con el Calvario, el pesebre con la cruz, la encarnación con la redención y el sufrimiento con la gloria. Con cuánta razón, dice el apóstol Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aleluya. Hermanos, nosotros somos los gentiles. El Señor Jesús no vino solo al pueblo de Israel, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A su nombre, gloria. Porque de tal manera, dice el mismo Señor Jesús en aquel diálogo que tuvo con Nicodemo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros, hermanos amados, gentiles, a quienes fue anunciado el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación, el evangelio de poder, el evangelio de vida, el evangelio superior, creímos y alcanzamos salvación. Y ahora usted y yo somos herederos y coherederos de la gracia por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Este es el verdadero sentido y la esencia de la Navidad. El que Cristo haya venido a nacer en un humilde pesebre para morir. Nosotros morimos porque nacimos, pero Él nació para morir por usted, para morir por mí, para que un día usted y yo estemos en su presencia en los cielos y allá le adoremos y allá le glorifiquemos y allá le exaltemos por toda la eternidad, porque Cristo viene otra vez. A su nombre. Así que, reconociendo que Jesucristo es la revelación del misterio de la piedad de Dios al mundo, en esta noche, hermanos amados, adoremos a Emmanuel, sabiendo que Dios está con nosotros. Reconociendo la esencia y el verdadero significado de la Navidad, en esta noche adoremos a aquel que es admirable, adoremos a aquel que es consejero, adoremos a aquel que es Padre eterno, adoremos a aquel que es príncipe de paz, adoremos a Jesús, el Hijo de Dios, quien vino para darnos vida y vida en grande abundancia. Y en ese gozo y regocijo santo de la Navidad, postrémonos como aquellos pastorcillos, como aquellos magos del oriente, como aquellos ángeles, como aquellos seres vivientes que en los mismos cielos hoy se postran delante del Cordero y adoran al que vive por los siglos de los siglos. En ese mismo espíritu, por el mismo espíritu que está en nosotros y con nosotros, hoy, hermanos amados, en esta Navidad, celebremos el gozo, el regocijo de sabernos hijos de Dios. A su nombre, gloria. Adoremos al que es el alfa y el omega. Adoremos a aquel que es el principio y el fin. Adoremos a aquel que era, que es y que ha de venir. Adoremos al Todopoderoso. Adoremos a aquel que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero sobre todas las cosas, guardémonos fieles a Él, sirviéndole todos los días de nuestra vida,
anunciando y proclamando que Él es el Salvador del mundo. Aleluya. Que aquel mensaje angélico, que aquella misión que los mismos ángeles le encomendaron a los pastorcillos, sea la misión que usted y yo ahora encarnemos, anunciando y proclamando que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres el que podamos ser salvos. En esta noche, si hay alguna persona que venga por primera vez, quiere conocer y experimentar el verdadero sentido de la Navidad y llevarse a Cristo en su corazón y vivir en el gozo real de la verdadera Navidad, yo le invito en el nombre del Señor para que se ponga en pie y pase aquí al frente. Si alguno está dispuesto en esta noche a aceptar al Señor Jesús como su Salvador, como su Mesías, como el Hijo de Dios, como aquel que puede perdonar sus pecados, en esta noche Él está aquí presto. De lo contrario, esta será una Navidad más, entre muchas otras. Cuando el niño Jesús fue presentado en el templo, quizá muchos creyeron que era un niño más, pero hubo un hombre que por el Espíritu supo que aquel niño de escasos días de nacido no era un niño más, era el cumplimiento de la promesa. Era el Verbo que fue hecho carne. Era aquel que habría de redimir a Israel. Era aquel en cuyo nombre se llevaría el mensaje a los gentiles, para que los gentiles fueran salvos. Si en esta noche hay alguien aquí que quiere rendir su vida a Cristo, acérquese. No hay nadie. Si alguien viene por primera vez y no decide entregar su vida a Cristo, será una Navidad más. Seguirá en esa tristeza, en ese dolor, en esa soledad. Pero Cristo está presto y dispuesto para darle salvación. Hermano, ¿usted tiene a Cristo en su corazón? ¿Quiere adorar su nombre? ¿Quiere darle gracias a Dios por el don inefable de la Navidad que es Cristo? Si en su corazón hay este espíritu de gratitud a Dios, puestos de pie, aquí vamos a adorar. Vamos a adorar aquel que dejó su trono de gloria en los cielos y que vino a este mundo a buscarnos para redimirnos, para participarnos de su amor, de su gracia, de su salvación, de su gloria. Aquel que vino y nos dio potestad ahora de ser hechos hijos de Dios por la fe que es en su nombre. Levante su oración, levante sus manos, levante su corazón y adore a aquel que nació hace cerca de 2000 años y que nos trajo vida y vida en abundancia. Que la verdadera Navidad, por el Espíritu, traiga luz, gozo y paz en su corazón. Celebre la Navidad con Cristo en su vida. Celebre la Navidad con Cristo en su corazón. Emmanuel, Dios con nosotros. Padre, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias en esta noche
porque hace cerca de 2000 años tuviste a bien enviar a tu Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo para revelarnos las verdades eternas y darnos a conocer tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu compasión y tu piedad, al perdonar nuestros pecados, al darnos redención, salvación y vida eterna. Gracias, Dios, porque esta es la verdadera Navidad del cristiano. No solo el saber que tú naciste en Belén de Judá, sino que naciste en nuestros corazones. Un día tu luz brilló y tu Espíritu nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero. Y ahora por tu Espíritu estamos en el verdadero Dios, Jesucristo, quien es la vida eterna. Gracias, gracias Señor Jesús, porque como iglesia cristiana hoy seguimos recordando este glorioso acontecimiento que tuvo lugar hace cerca de 2000 años. Porque tú eres el corazón de la Navidad, tú eres el centro de nuestra vida y el misterio de la piedad nos ha sido revelado por tu Espíritu al experimentar el gozo de tu salvación y de la revelación de tu Evangelio, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por tu revelación y tu manifestación a tu pueblo. Gracias.